tenemos una dama, te voy a subir, Niuris, que nunca la he visto por aquí y que comparta con nosotros aquí por primera vez, nunca la he visto. Aquí tú estás, Niuris Herrera. Hola, Niuris, ¿cómo tú estás? Gracias, protestón cubano. ¿Me estás oyendo? Perfectamente. Buenas noches. Yo te acompaño a mucho tiempo. Okay, te gracias. acompaño a mucho tiempo. Yo soy residente ahora actualmente en Bélgica, pero toda mi vida he vivido en África. Día de hoy subí. Yo estoy de acuerdo con ustedes, son diferentes opiniones, pero comparto sobre todo la unión de puentes de amor. Pero un día como hoy me pido hasta mi disculpa por utilizar tu plataforma para decirte que lo que más pretendo, aparte de decírtelo, es que los cubanos me oigan desde mi humildad. Yo Mira, estoy muy triste. Lo que tú Yo vas a estoy decir, muy triste. déjame leer esto un momentico y te doy la oportunidad para, sin interrumpirte, tengas tu oportunidad de hablar. Dice Valerio Coco, saludo. Julio 17 a las 8 p.m. Velada para los muertos del COVID en Cuba, contra el bloqueo y para la familia cubana. Antorcha de la amistad en el downtown. Así mismo es, se me había pasado decirlo. Allí estaremos, allí, por lo menos yo estaré. Salga el sol por donde salga, porque esto no tiene nada que ver con política. Lo quiera ver con su problema, es su problema, es su decisión. Yo estaré. Salga el sol por donde salga. Ok. Entonces te doy la oportunidad que tú digas tu planteamiento, lo que tú querías decir. Yo digo feliz o infelizmente, he tenido la experiencia de vivir en los continentes todos. Yo viví en África casi 30 años. Yo conozco todo. Yo he visto muertos, yo he visto genocidio, yo he visto muchas cosas. Pero ya soy arquitecta de profesión. Y en África tuve que trabajar en cualquier lugar, en cualquier provincia, y he visto cosas que no me gustaría que ustedes lo vean, porque la muerte a nadie le gusta verla. Pero yo lo he visto porque yo viví en África. Yo sé lo que los niños con la barriga grande, yo sé lo que los niños no tener comida, yo sé lo que una persona ir a un hospital y no tener cómo se curar porque no tiene dinero. Yo lo he vivido. Yo con mi edad, no soy tan joven, ya soy una mujer de 50 años. Yo lo he vivido. Bien, estamos Y yo estoy triste porque yo veo que los cubanos se están dejando manipular con mucha facilidad. Los cubanos no han vivido lo que han vivido otros pueblos. La tierra que yo viví se llama Angola. Hemos vivido muchas cosas. La población cuando se ha tirado para la calle, ¿el sistema cuál es? Sacar los tanques y mueren personas y se desaparecen personas. Y yo estos 3 días no he dormido porque yo soy matancera y en Matanza hay un pico muy grande de COVID y nosotros estamos rezando para que todo pase y aquí en Europa nos estamos organizando para mandar insumos para Cuba. ¿Y qué hicieron? Ayer hicieron lo que hicieron. Y los cubanos están envalentonados porque ellos piensan que Estados Unidos le va a dar no sé lo que le van a dar, porque Estados Unidos cuando entra en un país no da nada, lo que da es mucha bala, mucha muerte, mucho desaparecimiento de personas. Y nosotros los cubanos en este momento tenemos que estar unidos por la unión, por el amor, por la paz. Nosotros no nos podemos enfrentar cubano contra cubano, caballero. Nosotros no podemos hacerlo porque eso es lo que nos quieren hacer. Están jugando con nuestras mentes. De acuerdo, a favor, están jugando con nosotros. Y yo lo único que pido por el medio tuyo es que entiendan que tenemos que estar unidos. Hay una pandemia que está matando personas. Ellos se tiraron para la calle, se olvidaron que hay COVID-19 y que este flagelo mata personas. Y que Estados Unidos lo que está jugando con nosotros como si fuéramos un juego de ajedrez. No creo ni que es Estados Unidos, somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos con el acompañamiento de Estados Unidos. O sea, somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos los cubanos los que hemos llevando de una forma u otra, enchuchando toda esta situación y a veces no viendo la realidad. ¿Cuál es la realidad? Protestón. Mira, el gobierno cubano, yo no he dicho nunca que sea perfecto, ni que sea el mejor del mundo. Yo siempre he estado en contra de ese gobierno. Siempre lo he dicho, ese no es mi gobierno, ese no es el gobierno que a mí me gustaría, pero es el que hay. Y como yo no quiero que ni ese gobierno, que yo lo he visto, lo hemos visto, todos lo hemos visto que ha pasado en otros países, hemos visto lo que ha pasado en Nicaragua, hemos visto lo que ha pasado en Venezuela, hemos visto lo que ha pasado en Chile, hemos visto lo que ha pasado en Argentina, hemos visto lo que ha pasado en Uruguay, hemos visto lo que ha pasado en Brasil, hemos visto lo que ha pasado en Estados Unidos.
cuando ha habido revoluciones sociales. Horrible. Entonces, como yo sé que los más pobres se quedan más pobres. Como yo he visto que esas revoluciones sociales no son muy buenas, yo quiero, y es mi pensar, de que el pueblo cubano, con la barriga llena y las casas lindas, reclame el derecho que quiera. Pero con la barriga llena. La comunidad nuestra en África, habemos muchos de nosotros que no visitamos Cuba porque no tenemos ni cómo pagar el pasaje. Porque en África un pasaje te cuesta a veces lo que tú no ganas. Y eso nadie lo sabe. Pero las personas salen de allá diciendo, no, es mejor otro sitio que Cuba. Eso es un interrogante. Ahora mismo aquí en Europa, nosotros tenemos aquí en Europa también personas que están pidiendo intervención militar en Cuba. Tenemos personas que tienen hijos y madres en Cuba y están pidiendo intervención militar en Cuba. Eso es locura. ¿Cómo tú vas a pedir que en la tierra que está tu mamá, tus hermanos, tus sobrinos, tus hermanos, tus amigos del barrio, los que crecieron contigo, que entren bombas, que entren drones? Eso es locura. Yo pienso que los cubanos no están, yo creo que algo no está bien. Mira, yo vengo hace rato diciendo algo, ¿no? Que a veces lo entiende, no lo entiende, algunas lo entenderán. El gran problema que nos ha tocado a nosotros es ir a vivir a casa del verdugo. Porque estamos en la encrucijada, o estamos con el verdugo o no estamos con el verdugo. Y a veces muchas personas no tienen la capacidad de decirle a que con la ayuda de algunos cubanos, no solamente ellos, con la ayuda de algunos cubanos, le hace que la vida en Cuba se haga más difícil. Se haga más difícil. Y sienten que decirle eso a este gobierno, a nuestro gobierno, a este país, sienten como que es una traición. Y para mí no es ninguna traición. Para mí es una realidad. Expresar lo que siento y decirle a este gobierno, como se lo dije a aquel y se lo digo a quien sea, lo que yo creo. ¿Sabes? Y aquí por decir un planteamiento de cualquier cosa, no, que tú eres un traidor, solamente por quejarte de cualquier cosa en Estados Unidos, porque tú no puedes morder la mano que te da de comer. Y otra cosa que yo también quiero que oiga el pueblo de Cuba. Ellos piensan que eso que hacen en Cuba, de quedarse en el parque todo el día con la internet y cualquier persona le regala un par de tenis, aquí no, aquí hay que cogerla, porque si tú no la coges, tú vives en la calle. Si tú no la coges, tú no vas para el médico. Aquí hay que cogerla. No, yo soy de los que creo que los cubanos la cogen. Los cubanos en su gran mayoría van a trabajar. Los que estamos aquí, porque allá yo estuve en Cuba muchas veces y veía que habían vecinitos que estaban en el parque todo el día. También tenemos con la internet todo el tiempo. Y yo decía, pero ¿cómo viven? Entender que la situación cubana no amerita que la gente se sacrifique. Hay algunos que sí lo hacen. Hay algunos que encontraron cómo hacerlo. Encontraron buenos trabajos, y lo hacen y se sacrifican y trabajan duro. Porque yo lo hice cuando me tocó. Cuando yo encontré trabajo donde yo podía fachar, que es la realidad, yo trabajé duro. Y me metí a las horas que fueran necesarias porque estaba robando. Es la realidad. Pero el que trabaja en un lugar donde no hay nada que llevarse, donde no es por ciento no sé cuánto, que era en mi época, ya las cosas han cambiado, ¿no? En mi época se trabajaba por $100 y pico pesos. Y ¿trabajar de qué? Si yo con 5 pesos saco las 5 cajas de cigarro que me dan, vendo las 5 cajas de cigarro, me gano 40 y con los 40 yo saco todos los mandados y como sentado en mi casa. Porque esa es la realidad que me tocó vivir a mí y que por momentos la hice. Por momentos me tocó hacerla cuando estuve desempleado en cierto y determinado momento. ¿Sabes? Pero cuando ellos hablan contigo que tú estás en Cuba, ellos piensan que llegar a Estados Unidos o llegar a Europa, tú llegas y te vuelves millonario. Eso es lo que ellos tienen metido en su mente. Mira, yo no sé si tendrán eso metido en su mente. Lo que sí te puedo decir es que es una realidad. La situación en Cuba para muchísimas está dura. No merita a veces decir trabajar. ¿Para qué? Si yo vendiendo de una mano para otra un pulo bit, yo vendía hasta fosforera. Vamos a suponer que Estados Unidos invada a Cuba. ¿Tú piensas que los americanos van a permitir que el cubano se continúe en esa vida? ¿Tú piensas eso? Mira, hablar de eso es hasta por gusto. Eso es irreal. Eso es irreal de que el gobierno norteamericano, mi gobierno, vaya a hacer una intervención de cualquier tipo en Cuba. Eso es irreal. Eso es fantasía. Eso es sueño de verano. Eso de que intervención humanitaria, eso es irreal y falso.
El gobierno norteamericano no lo hizo nunca y ahora lo haría menos. Lo haría menos. Porque de una forma u otra no hay las condiciones. El pueblo norteamericano no quiere eso. Ellos están, imagínate, han sacado a su gente de Irak, de Afganistán, donde llevan 20 años, donde está en juego. De verdad está en juego. Porque el terrorismo, no pierde dinero. El terrorismo. Porque ¿qué pasaría cuando el gobierno norteamericano, las tropas militares norteamericanas salgan de muchos de esos lugares? ¿Quiénes son los que van a volver a apoderarse ahí? Los grupos esos terroristas, Al-Qaeda, esto, lo otro. Y esa gente sí hacen daño. Los cubanos no. Aquí no ha habido terroristas cubanos, a no ser los mismos cubanos que de una forma u otra, en contra del gobierno cubano, tú sabes, han puesto sus bombas aquí, como recientemente hubo un cubano que salió de prisión después de haber estado casi 38 años, acusado por terrorista por el gobierno de los Estados Unidos, no por Cuba, porque hizo terrorismo doméstico. Wow. ¿Me entiendes? Quiere decir que esto es más complicado que otra cosa, ¿me entiendes? Hay veces la gente ve todo esto muy sencillo, que si no sé qué, Patria y Vida, Comunista Verde, Díaz-Canel. Esto es mucho más complicado que eso. Yo espero que podamos, que la gente, hay mucha gente hablando hoy en día, que la gente tome una calma, que la gente entienda de que esto es muy complicado y que todo lo que pase va a pasar entre cubanos. Entre cubanos. Nadie en Cuba es chino, nadie en Cuba es francés, nadie en Cuba es angolano, todos son cubanos. Es verdad. Piensen como piensen, tengan el color que tengan, somos cubanos. Uno que muera en este problema, hay cifras de 20 que no sé qué, uno solo, por el motivo que sea, es un cubano. Es cubano. Es mejor estar unido. Por un motivo que a veces podía haber sido solucionado y que si todos nos hubiéramos juntado en una sola voz lo hubiéramos resuelto. Es lo que yo pienso también. Yo pienso igual que tú. Es el único llamado que analicen bien, que en definitiva este país es nuestro, con opinión a favor, somos cubanos todos, somos hermanos, diferentes opiniones, no importa. Aquí en Europa hay varios partidos, viven con diferentes opiniones y se respetan y se mantienen aquí. ¿Cómo nosotros no lo podemos hacer? Yo no le guardo rencor a ninguno. Ya le digo, yo hice el cuento hoy de un hermano, un amigo, un compañero de trabajo que siempre estábamos jodiendo, discutiendo y esto. Hasta me decía, coño, tú eres el mejor comunista del mundo porque tú trabajas. Hoy me dijo que no quería hablar más conmigo. Y yo, ok. Y otros compañeros que todos los días nos veíamos, jodíamos, hablábamos, esto y lo otro, me miraban con odio y me decían, Díaz-Canel cingao. Mira eso, no hay necesidad. Y le digo, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Y tú no tienes nada que ver con política, porque yo te acompaño. Tú no tienes nada que ver con política. Veía el odio ese en la cara hacia conmigo. Gente que hasta 24, no, porque tuvimos fin de semana, hasta el viernes, ahí estábamos jodiendo y dándonos chucho y hablando mierda y hablando de todo. Y me decían hoy, Díaz-Canel, sí, pero tú veías el odio, eso por dentro. Y yo le decía, ¿qué tú me estás diciendo a mí? ¿Qué tú me estás diciendo a mí? A mí no me digas eso. Si tú piensas que Díaz-Canel es un cingado, a mí no es el que tú lo tienes que decir. Yo no tengo la solución de tu problema. Es verdad lo que tú dices. ¿Y tú no estás ni en Cuba? No, pero ¿Tú no estás ni en Cuba? Como me dice, yo veía como que él veía en mí la cara de Díaz-Canel, de Raúl, de Fidel, de Prieto, ese. Está bien, Díaz-Canel cingado. Esa es tu decisión. Tú quieres decir eso. Si eso tú crees que eso te resuelve tu problema, avance. Está bien. Pero yo lo que pienso que la palabra tuya y de profesor y de todos ustedes se tiene que mantener mismo como ustedes están, que tenemos que estar unidos, pasar esa palabra de paz para ver si se mueve la conciencia de algunas personas y se dan cuenta que los cubanos tenemos que estar unidos hoy más que nunca y que esa palabra intervención no es la palabra adecuada. No es la palabra adecuada. Oye, mi amor. Hoy mismo aquí en Bruselas, en el Parlamento Europeo, la derecha se proclamó pidiendo intervención. Y no, sí. No. Aquí van a haber muchas voces diciendo muchísimas cosas, pero eso es irreal, ¿Tú crees que va a venir la Unión Europea allá a destinar a una intervención? No, probablemente si las cosas se van de control, pasan cosas peores o algo de eso, podrán hacer más sanciones, pero intervención militar, eso
Eso no. Pero Testón, ahí en donde ustedes están, tienen personas pidiendo, No, llorando. mira, oye, aquí cada cual puede pedir lo que quiera. Aquí cada cual puede pedir lo que quiera. Eso yo no me pongo a eso. Eso ese para mí no es el problema. Vamos a ser realistas. La realidad. ¿Qué indica la realidad? De que eso no va a suceder. O por lo menos es mi opinión. No sé si mañana a lo mejor puedo estar completamente errado, pero no lo creo. No lo creo. El problema es que el gobierno americano no es muy amigo de Cuba. Pero pero tampoco le interesa sacar a sus tropas militares a meter una intervención. Porque mira, la gente no entiende. El gobierno americano lo que quiere es lo que tú me estás diciendo, que cubano vaya contra cubano. Mira, el problema es que la gente no entiende, que una intervención en Cuba no es llegar. Mira, si el gobierno norteamericano quisiera tumbar a Díaz-Canel, no sería muy problemático para él. El problema sería estabilizar el país, organizar el país, arreglar, porque si tú te metes, tú lo arreglas. ¿Por qué tú crees? ¿Por qué creemos que el gobierno de Estados Unidos lleva 20 años, 20 y pico de años en Afganistán e Irak? Y no lo ha podido arreglar. No No se ha ido por eso mismo. Porque si tú te metes, tú lo arreglas. Si el gobierno norteamericano le da por querer sacar a Díaz-Canel, no creo que sea muy difícil. Tiene todo el armamento, tiene las armas especiales, todo la tecnología más grande para poderlo hacer si eso fuera lo que ellos quisiesen. El problema no es ese. El problema es estabilizar ese país, arreglar ese país y organizar ese país. Que eso le tocaría al que se meta. Y eso es el problema que nadie se quiere meter. Oye, mi amor, un placer. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Continúa con tu palabra y siempre acompañándote en las caravanas y vamos a ver que tiren el bloqueo, saquen el bloqueo. Esa para mí es la decisión. Ok, oye, muchísimas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por estar aquí con nosotros. Ok, gracias. Oye.